La vida es uno de los fenómenos más sorprendentes del universo. Nos muestra la increíble diversidad de sus formas y nos asombra con la complejidad de su estructura. Hagamos un pequeño viaje en el tiempo para ver los hitos más importantes del desarrollo de la biosfera. Primero, admiraremos el paisaje de la antigua Tierra y luego observaremos las mayores extinciones en la historia de nuestro planeta. En la segunda parte de nuestra película, dejaremos atrás la Tierra y nos adentraremos en la vasta extensión del espacio en busca de vida extraterrestre. En primer lugar, visitaremos los satélites de Júpiter y después conoceremos el sorprendente planeta océano Gliese 1214b. A continuación conoceremos las capacidades del telescopio orbital TESS y tendremos la oportunidad de explorar con él el sistema estelar potencialmente habitado TOI 700. Al final de nuestro viaje, reflexionaremos sobre por qué nuestro universo tiene exactamente la apariencia que actualmente tiene, qué subyace en sus leyes y qué podría haber ocurrido si las constantes fundamentales hubieran sido diferentes de los valores que conocemos. El principio antrópico nos ayudará a encontrar las respuestas. Prepárese para un viaje emocionante. Allá vamos. De hecho, durante la mayor parte de la historia, la Tierra parecía un lugar bastante poco amigable. Realicemos un viaje mental hacia el Eón Arcaico, la era más antigua marcada por la presencia de vida. Comenzó hace 4.000 millones de años y duró unos 1.500 millones de años. La joven Tierra acababa de sobrevivir a un segundo bombardeo intenso. Varios miles de toneladas de restos de roca procedentes de la formación del sistema solar se precipitaron sobre el planeta, aplastando la fina corteza basáltica apenas formada en la superficie del magma fundido. Sin embargo, la joven Tierra se volvió a enfriar y se cubrió de litósfera primaria y 1.000 millones de años después apareció la primera vida. La Tierra en esa época tenía una superficie relativamente lisa. Las placas tectónicas, es decir, los cuerpos rocosos que al chocar crean altas crestas montañosas, simplemente no existían en esa época. Tampoco había diversidad de rocas en la Tierra primitiva. Los bancos de minerales y rocas estaban en las primeras etapas de formación. La mayor parte de la corteza terrestre estaba formada por basalto, una roca formada por magma que en esencia es lava sólida. La atmósfera arcaica casi no contenía oxígeno y la concentración de nitrógeno era considerablemente menor que la actual. La Tierra estaba envuelta en una densa mezcla de vapor de agua y dióxido de carbono con un alto porcentaje de óxidos de azufre, fósforo y otros elementos químicos activos. El Sol era entonces mucho más tenue que ahora. Según algunas estimaciones, su luminosidad era incluso un 30% menor que la actual. Por eso, nuestro planeta era un lugar bastante oscuro. La Luna todavía se encontraba muy cerca de ella, por lo que un día duraba apenas unas 10 horas y las mareas alcanzaron alturas de varias decenas hasta los 300 metros. A medida que nuestro planeta se fue enfriando, el agua de la atmósfera se condensó derramando abundante lluvia. Al principio, se acumulaban en forma de pequeños charcos de agua en las tierras bajas. El agua que contenía era ácida, salada y muy caliente, hasta el punto de ebullición. Su composición era en muchos aspectos similar a la de los geysers modernos. Paradójicamente se trataba de un entorno a primera vista hostil, pero que proporcionaba un caldo de cultivo para la vida primitiva. Naturalmente, los primeros organismos eran anaerobios. La atmósfera aún no contenía el oxígeno que estamos acostumbrados a respirar, por lo que los primeros seres vivos utilizaron otras formas de producir energía. Los microorganismos que habitaban la Tierra en el Eón Arcaico aún no podían nadar. Necesitaban un sustrato para sobrevivir. Por lo tanto, la biosfera de esa época era una fina película viscosa, no más gruesa que 1 milímetro, en el fondo de una zona costera de océanos ácidos y calientes. La profundidad máxima a la que llegaba esa zona bajo el agua no superaba los 20 metros. La densa atmósfera simplemente no permitía que la luz solar penetrara a mayor profundidad. Las bacterias quimiosintetizadoras vivían cerca de las bocas de los volcanes submarinos, pero no necesitaban luz.
Obtenían su energía de las reacciones químicas de los compuestos de azufre y hierro. La Tierra se estaba enfriando, el nivel de los océanos subía, la atmósfera se hacía más fina y el Sol aumentaba gradualmente de tamaño. La anchura de la zona costera disponible para la vida se amplió gradualmente. A finales del Eón Arcaico, la biosfera era una estrecha franja a lo largo de las costas, así como las islas aisladas en las profundidades del océano, cerca de volcanes activos. Sin embargo, toda la masa terrestre, los ríos y el vasto océano abierto seguían sin vida. Si un explorador hubiera aterrizado en la Tierra en esa época, la única evidencia de vida visible a simple vista habrían sido los estromatolitos. Estas formaciones calcáreas sedimentarias fueron creadas por antiguos microorganismos y pueden alcanzar varios metros de altura. Había otro problema en esa época. Las cantidades de reactivos eran insuficientes y eso impedía enormemente la evolución de la vida. La evolución aún no había producido carroñeros, organismos que se alimentaban de carne muerta. Así, bajo la influencia de la gravedad y las corrientes marinas, las criaturas muertas se acumularon en cavidades del fondo marino. Cientos de millones de años después, estas acumulaciones fueron procesadas por la naturaleza en lo que ahora son campos petrolíferos. Hace unos 3.500 millones de años surgieron criaturas que iban a cambiar la Tierra hasta hacerla irreconocible. Algunas bacterias consiguieron realizar la fotosíntesis con producción de oxígeno. 1.000 millones de años después, en los límites entre el Eón Arcaico y el Eón Proterozoico, su evolución provocó la extinción más global de la historia del planeta. Se conoce como la Gran Oxidación, por nombrar solo un término. Es difícil estimar la magnitud de este acontecimiento, ya que una abrumadora mayoría de las criaturas no se conservaron como fósiles. Prácticamente toda la diversidad de formas de vida anaeróbica que había tardado 1.000 millones de años en evolucionar desapareció de la faz de la Tierra. En la antigüedad, la atmósfera de la Tierra contenía una gran cantidad de potente gas de efecto invernadero, el metano. En presencia de oxígeno, se oxida rápidamente para formar dióxido de carbono y agua. La disminución de la concentración de metano en la atmósfera provocó un rápido descenso de la temperatura del planeta. El proceso ha dado lugar a la glaciación huroniana, la mayor glaciación de la historia de la Tierra, que comenzó hace 2.400 millones de años y duró 300 millones de años. Según las excavaciones, los glaciares llegaban a veces hasta el Ecuador, convirtiendo la Tierra casi por completo en una bola de hielo. Entonces, la Tierra tardó 1.500 millones de años en pasar de los campos de lava hirviendo a los interminables desiertos helados. El Eón Proterozoico duró desde los 2.500 millones de años hasta los 540 millones de años antes de Cristo. A pesar del frío, la vida siguió evolucionando. Sin embargo, la Tierra permaneció completamente sin vida. La vida se concentraba en una zona costera cercana al Ecuador. ¿Y qué pasaba en los continentes? Aunque todavía no estaban llenos de vida, la Tierra estaba experimentando algo diferente e interesante a su manera. Junto a los continentes se formaban bancos de minerales metálicos y nuevas rocas. En el Eón Proterozoico, las zonas de tierra firme asumieron alternativamente diferentes aspectos y fueron interminables glaciares y desiertos de piedra en un momento u otro. Es difícil de imaginar, pero hace apenas 500 millones de años, la mayor parte de nuestro planeta parecía un desierto marciano. Afortunadamente para los habitantes de nuestro planeta, el Sol se hizo gradualmente más brillante y cálido y finalmente el hielo se retiró. Hace 542 millones de años comenzó el Eón Fanerozoico, o en griego, la vida manifiesta. Una época marcada tanto por el auge del desarrollo de las especies como las extinciones masivas. Te he hablado de los más importantes, pero ¿cómo era la Tierra en aquella época? A principios de la era paleozoica, la mayor parte de la masa terrestre estaba conformada en un gigantesco supercontinente llamado Gondwana. Estaba situado en el hemisferio sur, tenía una topografía compleja y abarcaba una superficie de más de 100 millones de kilómetros cuadrados. Incluía la actual África, Sudamérica, la Antártida, Australia, la península de la India y otros territorios. Los continentes más pequeños como Laurentia, Báltica y Siberia estaban situados en la zona ecuatorial. También habían muchas islas pequeñas. Sin embargo, hasta el periodo silúrico, que comenzó aproximadamente hace unos 444 millones de años, todas estas extensiones permanecieron casi sin ninguna forma de vida. Solo los musgos y líquenes más sencillos se apoderaron poco a poco de las zonas terrestres.
No fue hasta principios del Silúrico cuando aparecieron las primeras plantas, no en todas partes, sino en los trópicos, en la zona de mareas y cerca de los ríos. A pesar del rápido crecimiento de la diversidad de animales y plantas marinas, la vida marina siguió concentrándose cerca de la costa. La zona habitable se hizo gradualmente más amplia, por ejemplo, en el período devónico que comenzó hace 420 millones de años y que terminó hace 358 millones de años. La profundidad de la capa oceánica disponible para la fotosíntesis alcanzó los metros 50, 10 veces menor que en la actualidad. Al mismo tiempo, aparecieron los primeros reductores, organismos que descomponen la carne muerta. Como resultado, también aparecieron aquellos que comían estos productos de descomposición. Por ejemplo, a una profundidad de hasta 500 metros no solo se podían encontrar bacterias carroñeras, sino también esponjas marinas. El siguiente periodo se denomina Período Carbonífero. Continuó desde los 358 hasta los 299 millones de años. En sus inicios, gran parte del cinturón tropical estaba ocupado por helechos arbóreos. Los densos bosques tropicales no crecían continuamente. En aquella época no había organismos que ayudaran a la descomposición de la madera. Por eso los troncos voluminosos de los árboles no se pudrían al morir y no pasaban ningún nutriente a sus descendientes. Permanecían tumbados sin descomponerse y el fósforo de sus cuerpos tan vital para las plantas no podía extraerse. Así, con el tiempo, el verdor exuberante y áspero dio paso a enormes montones de madera muerta que cubrían enormes extensiones de terreno. Más tarde se formaron ricos yacimientos de carbón que siguen siendo ampliamente utilizados por la humanidad en diversas industrias. Fuera de los trópicos solo se encontraron hongos, musgos y líquenes. No pudieron reforzar la capa superior del suelo con sus raíces, así que la lluvia la arrastró, convirtiendo los ríos en corrientes de lodo y los lagos en pantanos putrefactos. Las zonas áridas se convirtieron en desiertos sin vida. Era una época en la que los peces evolucionaban vigorosamente en los mares y ríos, aunque la vida aún no se había aventurado en el océano abierto. Las algas aún no habían aprendido a flotar, por lo que la vida seguía confinada en las zonas costeras. El período carbonífero dio paso al período pérmico, que comenzó hace aproximadamente 299 millones de años y terminó hace 252 millones de años. Fue la época en la que los primeros anfibios llegaron a la Tierra y las plantas comenzaron a asentarse en los subtrópicos. El mar, en cambio, seguía habitado principalmente en aguas poco profundas a lo largo de la costa. El pérmico terminó con la mayor extinción masiva de todos los tiempos de la vida multicelular. Según algunas estimaciones, pereció hasta el 96% de la vida marina y hasta el 73% de la terrestre. Las razones de estas extinciones masivas aún se desconocen. Sin embargo, el período Triásico de la era Mesozoica, que siguió a la tragedia, compensó rápidamente las pérdidas y además llevó la vida a un nuevo nivel. Por primera vez en la historia de la Tierra, las latitudes templadas estaban cubiertas de bosques. El mar también se revolucionó con la aparición de las algas verde-azules, un tipo parecido a sus descendientes actuales. No necesitaron más sustrato y los microorganismos fotosintéticos poblaron rápidamente la capa superior del océano. Peces, moluscos y artrópodos siguieron la estela de las zonas de alimentación. Los restos orgánicos no consumidos cayeron al lecho marino, proporcionando a los habitantes bentónicos abundante alimento. Los océanos empezaron a tomar su aspecto moderno. La era mesozoica duró de 250 a 66 millones de años. Se subdivide en 3 periodos: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Es la época en la que prosperaron los dinosaurios, sin duda las criaturas prehistóricas más conocidas que se convirtieron en objeto de películas de largometraje de ciencia ficción. Sin embargo, si observamos las ilustraciones, a menudo se tiene la impresión de que la Tierra en esta época, desde los polos hasta el Ecuador, estaba cubierta de densos bosques tropicales. De hecho, este no es el caso. Sí, los bosques llegaron a latitudes septentrionales, pero solo porque la temperatura media de la Tierra era notablemente superior a la actual. En cambio, las zonas cercanas al Ecuador se volvieron áridas. Con los bosques extendiéndose rápidamente por toda la superficie de la Tierra, todavía había muchos pantanos y desiertos alrededor. Los últimos no solo eran abrasadores y secos como estamos acostumbrados a imaginarlos, sino también moderados, frescos e incluso húmedos. Sin plantas herbáceas alrededor, los suelos no podían adherirse a las laderas rocosas, solo los líquenes pueden crecer en rocas estériles.
No fue hasta mediados del Cretácico, hace unos 100 millones de años, cuando las plantas se generalizaron. Curiosamente, las primeras plantas fueron árboles y solo hacia el final del Cretácico surgieron plantas similares a las hierbas modernas. En comparación con un roble poderoso o una secuoya gigante, la hierba normal parece insignificante, pero es capaz de algo que no hacen los gigantes de los árboles. Al mezclar sus diminutas raíces en el suelo, ayudan a formar el césped duro. Esto no solo hace que el suelo sea más duro y evita que se desprenda o se erosione, sino que también se encarga de eliminar el exceso de agua, dejando que se evapore y acumulando el agua cuando falta. Al emerger, las plantas herbáceas convirtieron los desiertos en estepas, praderas y sabanas, los pantanos en praderas inundables y las zonas de permafrost en tundra y estepa de tundra. Cuando el Cretácico estaba llegando a su fin, la Tierra había empezado a parecerse a la actual. Solo le faltaba un toque importante: los mamíferos. Este tipo de animales existió durante mucho tiempo, pero las criaturas no estuvieron muy extendidas hasta el final de la era mesozoica. Hasta la actualidad no se sabe con certeza qué causó la extinción de los dinosaurios. Los culpables son un meteorito gigante, el enfriamiento global y otras causas. En cualquier caso, los lagartos gigantes desaparecieron, dejando paso a los mamíferos. En 66 millones de años han pasado de ser pequeños marsupiales a convertirse en grandes ballenas, salvajes tigres, resistentes camellos y divertidos murciélagos. Al final, la evolución condujo a la aparición de una especie única, el único ser vivo que no se adapta a la naturaleza, sino que la cambia. Una criatura que extrae carbón formado por los árboles muertos hace millones de años para calentar con ella su hogar. Una criatura que extermina a otras especies con fines de lucro o por capricho. Una criatura que en pos de sus objetivos convierte vastas extensiones en zonas inhabitables. Este es el Homo sapiens, o el hombre. La evolución de la vida en la Tierra no ha sido sencilla. Han habido periodos de mayor diversidad y periodos de extinción casi total. Estas conclusiones se desprenden del análisis de los depósitos fósiles encontrados en las excavaciones paleontológicas. En los últimos 540 millones de años, se han producido 5 grandes extinciones y unas 20 extinciones más pequeñas. Sin embargo, la crisis más global de la biosfera de nuestro planeta se produjo muchos años antes, hace unos 2100 millones de años. Se cree que las primeras formas de vida en la Tierra aparecieron bastante pronto, hace unos 4000 millones de años, es decir, unos 400 millones de años después de que la superficie del planeta fuera relativamente habitable. La Tierra en aquella época no parecía muy acogedora. Rocas estériles, nubes densas, frecuentes tormentas y terremotos, y una atmósfera sin oxígeno, compuesta principalmente por nitrógeno, metano y dióxido de carbono. Esta fue la época de los microorganismos primitivos, las arqueas y las bacterias, que en su gran mayoría utilizaban la fotosíntesis anoxigénica, es decir, un tipo de fotosíntesis que no produce oxígeno. Además, se cree que han existido muchas formas intermedias que no pueden asignarse con un grado satisfactorio de certeza a una forma exclusiva a objetos vivos o no vivos. Hace unos 2700 millones de años surgió la fotosíntesis oxigénica, es decir, una forma de fotosíntesis que sí produce oxígeno, tal y como la conocemos. La gran mayoría de las plantas y las algas unicelulares siguen utilizándola. Los organismos anaeróbicos no pueden vivir en un entorno rico en oxígeno. Por eso las antiguas algas utilizaban el oxígeno como arma. Lo liberaban como subproducto de su actividad vital y este residuo mataba a sus competidores. De este modo, las algas no solo protegían su territorio, sino que se extendían más allá de cubrir zonas más amplias en las cuales habitar. En los primeros tiempos, el oxígeno se consumía en la oxidación de las rocas donde vivían las colonias aeróbicas. Esto llevó a la formación de bolsas de oxígeno, pequeñas áreas de minerales oxidados. Poco a poco, el oxígeno comenzó a acumularse en la atmósfera al oxidar el metano, el azufre y los compuestos de hierro. Los organismos anaerobios, incapaces de existir en un medio oxigenado, se extinguieron sobreviviendo solo en bolsas subterráneas privadas de oxígeno. La biosfera se volvió del revés, por así decirlo. Los organismos que emiten oxígeno se generalizaron.
mientras que los antiguos anfitriones del planeta se limitaron a unas pocas zonas aisladas. La proliferación de nuevos organismos provocó una disminución de gases como el metano y el dióxido de carbono en la atmósfera terrestre. El primero se oxida para formar agua y eventualmente dióxido de carbono, mientras que el segundo se liga activamente en la fotosíntesis. Todo ello redujo el efecto invernadero y ha enfriado la superficie de la Tierra. La llamada glaciación huroniana comenzó aproximadamente hace 2100 millones de años y duró unos 300 millones de años antes de que un aumento de la luminosidad del Sol y los desplazamientos tectónicos calentaran la Tierra. Fue una época de evolución extremadamente lenta de los organismos unicelulares, complicada por las prolongadas glaciaciones masivas. Este período se ha ganado un gran número de apodos, como el evento de la gran oxidación o de la gran oxigenación, la catástrofe del oxígeno y la crisis del oxígeno, por nombrar solo algunos. Aunque no fue realmente rápido, este evento fue definitivamente a gran escala y global. Prácticamente toda la biodiversidad del período sin oxígeno fue eliminada y la evolución se vio muy obstaculizada por la glaciación global durante unos 1000 millones de años. Sin embargo, después surgió un método de nutrición más eficiente desde el punto de vista energético. La era fanerozoica, a veces llamada época de la vida manifiesta, fue peculiar por la vigorosa evolución de las especies multicelulares y comenzó aproximadamente hace unos 540 millones de años y continúa hasta nuestros días. Muchas criaturas de esa época tenían un aspecto totalmente fantástico y diferente a todo lo que conocemos hoy en día. Sin embargo, hace unos 450 millones de años, la rápida evolución de la vida se vio bruscamente interrumpida por un factor desconocido. Entre las posibles causas figuran una explosión cósmica de rayos gamma, la actividad volcánica e incluso la caída de un gran cuerpo celeste. En cualquier caso, entre el 25% y el 50% de todos los seres vivos se extinguieron durante 7 millones de años. Este acontecimiento, denominado extinción ordovícico-silúrico, afectó duramente a los trilobites, los moluscos y algunos otros invertebrados marinos de ese periodo. El Paleozoico tardío que siguió esta extinción estuvo marcado por un rápido desarrollo de la vegetación terrestre. También fue la época en la que aparecieron los primeros anfibios y reptiles. Los peces evolucionaron activamente, se volvieron dominantes en todos los ambientes de agua dulce y salada. Hace aproximadamente 372 millones de años comenzó la llamada extinción devónica. Se produjo en varias etapas que fueron seguidas alternativamente por periodos comparativamente pacíficos. Puede que fueran pacíficos, pero aún así la tasa de extinción de especies fue superior a la media. La razón más probable de esta extinción fue la siguiente: las plantas terrestres de la época tenían unas raíces largas y potentes que les permitían extraer los nutrientes del suelo a mucha más profundidad que antes. Cuando el agua se filtraba a través de la tierra aflojada por las raíces de las plantas, grandes cantidades de nutrientes eran arrastrados al océano. Como resultado, las algas prosperaban allí en la abundancia de alimento y luz. La putrefacción de esas algas redujo el oxígeno disuelto en el agua y los organismos que habitaban el fondo marino se vieron simplemente asfixiados sin poder respirar. Como resultado, cerca del 70% de las especies marinas, incluidas prácticamente todas las que formaban los arrecifes de coral, fueron eliminadas. Esto provocó cambios globales e irreversibles en la biosfera oceánica. Muchos géneros y familias desaparecieron por completo y el espacio vacante ha sido ocupado por otros. En el siguiente periodo carbonífero proliferaron los helechos arborescentes que se extendieron por toda la superficie del planeta. También surgieron los gimnospermas y las coníferas. En esta época se formaron también ricos yacimientos de carbón que aún hoy se utilizan activamente por la humanidad en diversas industrias. Hablando de la fauna, estos también prosperaron. Durante este periodo existía el milpiés gigante Arthropleura, que alcanzó hasta los 2.5 metros de longitud, la Meganeura, una libélula con una envergadura de hasta 1 metro, y el Pulmonoscorpius, un escorpión de 70 centímetros de longitud. Estos increíbles tamaños de los insectos están relacionados con el alto nivel de oxígeno en la atmósfera.
En aquella época, las concentraciones de oxígeno llegaban al 35%. La gran extinción pérmico-triásico, también conocida informalmente como la Gran Mortandad, se produjo aproximadamente entre 251 y 253 millones de años, entre los límites de los periodos pérmico y triásico. Fue la más masiva y global de la historia de la vida multicelular. Los datos de las excavaciones muestran como resultado que hasta el 95% de las especies marinas y hasta el 70% de las especies terrestres desaparecieron de la faz de la Tierra, y la catástrofe se produjo de forma casi instantánea, según los estándares geológicos, en un periodo inferior a 200.000 años. Se necesitaron al menos 50 millones de años para restaurar la biodiversidad de la vida terrestre y unos 100 millones de años para la vida marina. Los famosos trilobites y muchos invertebrados y microorganismos marinos han desaparecido casi por completo. Los insectos también se han vuelto considerablemente más pequeños que antes. En lugar de las gigantescas criaturas de las películas de terror, parecen criaturas modernas, pequeñas y numerosas. Las causas de la gran extinción pérmico-triásico aún no están del todo claras. Entre las posibles causas figuran la actividad volcánica como hipótesis más probable, así como la colisión con un cuerpo celeste y también los cambios climáticos y las fuertes emisiones repentinas de metano como resultado de la actividad biológica o tectónica. Todavía no es posible responder a esta pregunta de forma concluyente. Tras la gran extinción pérmico-triásico, el período triásico se caracterizó por el auge de la vida vertebrada. Fue entonces cuando aparecieron los arcosaurios, antiguos lagartos que dieron lugar a los cocodrilos y a los dinosaurios. En el Triásico también aparecieron los primeros mamíferos, aunque no estaban muy extendidos en esa época. Alrededor de los 200 millones de años comenzó la extinción del Triásico, duró unos 100.000 años y marcó el límite entre los periodos Triásico y Jurásico. Aproximadamente la mitad de las especies que se sabe que vivían en la Tierra en esa época fueron víctimas de ese evento de extinción. Entre ellos se encontraban diversos reptiles y anfibios, cuya extinción despejó nichos ecológicos y permitió a los dinosaurios dominar el planeta durante los siguientes 130 millones de años. Por cierto, también se desconocen las razones de la extinción del Triásico y ninguna de las hipótesis planteadas hasta ahora es suficientemente concluyente. Los períodos Jurásico y Cretácico que siguieron a la extinción del Triásico-Jurásico fueron las épocas en las que los dinosaurios prosperaron y florecieron. Pero estos saurios gigantes no eran los únicos habitantes de nuestro planeta en aquella época. Fue entonces cuando evolucionaron los antepasados de las aves, las plantas con flores y los corales actuales, así como los pequeños animales peludos de sangre caliente llamados mamíferos. Y aunque estas pequeñas criaturas no parecían tan impresionantes en comparación con los tremendos dinosaurios en todo su esplendor, se mantuvieron firmes en su terreno ecológico y progresaron constantemente en su evolución. Los mamíferos tuvieron su oportunidad al final del Cretácico hace unos 66 millones de años. Este fue el evento de extinción masiva más conocido y de mayor envergadura, llamado Cretácico-Paleógeno. La primera y más popular teoría para explicar esta extinción fue la sugerencia de que un cuerpo celeste gigante cayó. Todo el mundo conoce el meteorito que acabó con los dinosaurios. Sin embargo, aún se desconoce la causa exacta de este suceso. En cualquier caso, como resultado de este acontecimiento, todos los dinosaurios se han extinguido, así como muchas plantas coníferas, algas y moluscos. La extinción del Cretácico-Paleógeno marcó el inicio de una nueva era geológica, el Cenozoico, que continúa hasta nuestros días. Durante la era cenozoica, los mamíferos, así como las aves y las plantas con flores, han evolucionado activamente y se extendieron rápidamente por el planeta. Los mamíferos han habitado todas las áreas del planeta, desde los trópicos hasta las capas de hielo de los polos, desde las profundidades del océano y las entrañas de la Tierra hasta las corrientes de aire. Los mamíferos habitaron todas las regiones del planeta. Con el tiempo, la evolución condujo la aparición de los humanos. Por supuesto, incluso en nuestra época tan ilustrada, sigue habiendo gente que no cree en la evolución. Sin embargo, la teoría de la evolución no requiere creencia, es una teoría científica basada en hechos.
La teoría moderna del cambio de las especies ha recorrido un largo camino y difiere notablemente de la teoría propuesta por Charles Darwin hace 161 años. Sin embargo, sus principios generales siguen siendo los mismos y en la actualidad la evolución es la única teoría científica seria que puede describir de forma plausible el proceso de cambio y la aparición de especies en los organismos vivos. Algunos científicos creen que estamos viviendo una era de sexta extinción masiva. Lo llaman el Holoceno, el Antropoceno o el Cuaternario. Miles de especies se han extinguido en los últimos 10.000 años. En los últimos 500 años han desaparecido de la faz de la Tierra unas 900 especies de grandes animales. Actualmente, el 40% de las especies de anfibios y el 25% de las de mamíferos están en peligro de extinción, y es probable que la actividad humana sea una de las principales causas. ¿Podrá la humanidad ser capaz de hacer frente a esta amenaza? ¿Continuará la vida en una nueva etapa de organización, como siempre fue que ocurrió después de cada extinción masiva? Todavía no lo sabemos ahora con exactitud. La biosfera de la Tierra tiene un enorme potencial de restauración y desarrollo, pero eso no significa que podamos ser despiadados al respecto. Después de todo, la Tierra es nuestro único hogar. Para que la vida biológica se origine y comience a evolucionar, es necesaria una mezcla de un gran número de factores. Los principales son el agua líquida, una fuente de energía y una cierta diversidad química. Además de la Tierra, tenemos otros lugares en el sistema solar que son candidatos potenciales a albergar vida, siendo Marte el candidato principal y el más explorado activamente en los últimos años. Sin embargo, también existen posibilidades de descubrir vida extraterrestre más allá de su órbita. Basta con echar un vistazo al planeta más cercano a nosotros después de Marte. Júpiter es el mayor planeta del sistema solar. Su masa es 318 veces la de la Tierra. Se trata de un gigante gaseoso compuesto principalmente por hidrógeno y helio. Además, se ha detectado en su atmósfera metano, amoníaco, compuestos de azufre y nitrógeno y hielo de agua. A pesar de la diversidad de compuestos químicos, la posibilidad de encontrar formas de vida en el propio Júpiter es extremadamente baja. Con la ausencia de una superficie dura, las altas temperaturas de las capas internas del planeta y la inimaginable presión en su interior, las criaturas biológicas simplemente no tienen posibilidades de sobrevivir. Al mismo tiempo, Júpiter cuenta con una gran variedad de lunas. 4 de las más conocidas son Io, Calisto, Ganímedes y Europa. Fueron descubiertos en el año 1609 por Galileo Galilei. Se encuentran entre los mayores satélites del sistema solar, acercándose al tamaño de la Luna o de Mercurio. También se sugiere que cuando se formó Júpiter, acumuló cantidades sustanciales de energía térmica debido a la contracción gravitatoria. Como resultado, ahora está emitiendo más de esta energía que la que recibe del Sol. Por ello, el gigante gaseoso con todos los objetos que lo orbitan puede verse como una curiosa versión del sistema solar en miniatura. A primera vista, los satélites de Júpiter resultan totalmente poco atractivos para la búsqueda de vida extraterrestre. Están lejos del Sol, cubiertos de hielo y no tienen una atmósfera densa. Sin embargo, una mirada más atenta a estos cuerpos celestes revela algunos hechos sorprendentes. Es muy probable que Calisto, Europa y Ganímedes escondan un océano interno líquido bajo la corteza de hielo. Los cálculos muestran que los objetos espaciales con océanos ocultos pueden mantener condiciones aceptables para la vida mucho más lejos de su estrella que los planetas como la Tierra. La gruesa capa de hielo de su superficie no solo sirve de protección contra la radiación y la caída de meteoritos, sino que también actúa como un aislamiento térmico bastante bueno. Por eso, es factible que las condiciones dentro de una capa masiva de agua sean lo suficientemente buenas para que la vida se origine y evolucione allí. Estas premisas hacen de los satélites de Júpiter uno de los objetos más atractivos para la exploración dentro del sistema solar.
Ahora veamos con más detalles cada una de ellas. El cuerpo celeste más grande y masivo en las proximidades de Júpiter es Ganímedes. De todos los satélites del Sistema Solar, no solo es el de mayor tamaño, sino también el que más se parece a un planeta real. El radio de Ganímedes es de 2.634 kilómetros, es decir, un 8% más que el radio de Mercurio. La masa de este cuerpo celeste es igual a 1.48 por 10 a la 23 kilogramos, lo que lo hace 2 veces más pesado que la Luna. Curiosamente, Ganímedes es el único satélite de nuestro sistema solar con el núcleo de metal líquido y su propia magnetosfera. En las entrañas de Ganímedes tienen lugar procesos de desintegración nuclear que lo calientan adicionalmente. La temperatura media en la superficie del satélite es de 110 Kelvin, es decir, menos 163 grados centígrados, mientras que el núcleo, según los cálculos, puede calentarse entre 1500 y 1700 Kelvin. Los estudios del campo magnético de Ganímedes, realizados por el aparato Galileo, han sugerido que bajo la corteza de hielo del satélite podrían encontrarse un océano salado de varios niveles a una profundidad de 200 kilómetros. Puede contener hasta 4 capas, cada una de ellas formada por agua con diferente salinidad, densidad y temperatura y separada de sus vecinas por una capa de hielo. Los estudios espectrográficos de la superficie de Ganímedes revelan la presencia de una atmósfera de oxígeno extremadamente enrarecida. Sin embargo, esto no es una prueba concluyente de la existencia de vida biológica. Lo más probable es que el oxígeno molecular se produzca por la descomposición del hielo de agua por la radiación ultravioleta. El hidrógeno, el otro producto de esta reacción química, flota en el espacio. Por su parte, el oxígeno, que es un elemento más pesado, se asienta cerca de la superficie. Además de una enorme cantidad de hielo de agua, se encontraron en la superficie de Ganímedes dióxido de carbono, dióxido de azufre, sales de ácido sulfúrico y algunas sustancias orgánicas. No podemos descartar que se hayan formado en las profundidades del océano subterráneo, pero los mecanismos de su asentamiento en la superficie del satélite aún no están claros. Calisto se considera un cuerpo celeste potencialmente atractivo para la vida. Este satélite es el segundo más grande y el más alejado de Júpiter. Su diámetro es de 4.820 kilómetros, casi el mismo que el de Mercurio. Bajo la corteza de hielo de Calisto, que tiene un grosor de entre 80 y 150 kilómetros, es muy probable que haya un océano salado con grandes cantidades de amoníaco disuelto en el agua y otras sustancias. Su profundidad, según diversas estimaciones, podría oscilar entre los 50 y los 300 kilómetros y la temperatura, según la mayoría de los modelos, oscila en torno a los 251 Kelvin o menos 21 grados centígrados. Debido a las impurezas y a la alta presión, el agua en estas condiciones debe permanecer líquida. Debajo del océano subterráneo probablemente se encuentra una capa de hielo de unos 300 kilómetros de espesor y aún más abajo hay un núcleo compuesto por agua y rocas congeladas. La superficie de Calisto está llena de cráteres. El análisis del espectro de la luz reflejada por este cuerpo celeste mostró la presencia no solo de hielo de agua y rocas con base de silicio, sino también de amoníaco, dióxido de carbono, azufre, compuestos de hierro y magnesio, así como pequeñas cantidades de tolinas, polímeros orgánicos complejos que contienen nitrógeno. Estas sustancias de colores brillantes se forman en la superficie de los cuerpos celestes bajo la influencia de la radiación ultravioleta. Resulta que Calisto está demasiado lejos de Júpiter para recibir más calor de él. Además, la influencia de las mareas ejercidas por el vecino gigante no es suficiente para deformar el satélite, aunque la fricción en el proceso lo calentaría. Además, la mayor parte de este cuerpo está formado por hielo, mientras que es preferible que haya rocas sólidas que saturen el agua con elementos vitales para que se originen formas de vida. La diversidad de compuestos químicos aquí es escasa y la temperatura bastante baja, por lo que reducen significativamente las posibilidades de que la vida evolucione aquí. Aún así, no hay que descartar esta posibilidad. Sin embargo, Europa, el más pequeño de los 4 satélites galileanos de Júpiter y solo un poco más pequeño que la Luna, se considera el más prometedor para la búsqueda de vida extraterrestre.
La temperatura en el ecuador de este cuerpo celeste es de 110 Kelvin o menos 163 grados centígrados. En los polos las temperaturas pueden descender hasta 50 Kelvin o menos 223 grados centígrados. Europa se encuentra en un acoplamiento de marea de Júpiter y siempre está girada hacia él por un lado. Sin embargo, su rotación no está perfectamente sincronizada. Se notan pequeñas desviaciones de la trayectoria calculada. Esto puede significar que la superficie de Europa está separada del núcleo por una capa fluida. Esta suposición se ve confirmada por los estudios sobre la interacción del satélite con el campo magnético de Júpiter, realizados por la sonda Galileo a finales del siglo pasado. Además, el análisis de las fracturas que cubren la superficie de Europa muestran que en el pasado la corteza del satélite se desplazó 80 grados con respecto al interior, lo que sería imposible sin la presencia de una capa líquida entre ambos. El enorme vecino ejerce una fuerte influencia sobre Europa al provocar poderosas mareas en su océano subterráneo. De este modo, Júpiter calienta aún más el satélite por la fricción interna. Las estimaciones muestran que la temperatura en el interior de Europa es lo suficientemente alta como para que haya un océano de agua en estado líquido. Curiosamente, su profundidad puede alcanzar los 100 kilómetros y su volumen puede ser el doble que el océano global de nuestra Tierra. Europa está cubierta por una capa uniforme de hielo excepcionalmente suave y transparente. Los elementos más altos del relieve se elevan a varios cientos de metros sobre la superficie. El grosor de la corteza helada puede oscilar entre los 10 y los 30 kilómetros, aunque la superficie del satélite está surcada por toda una red de largas y profundas grietas, por lo que suponemos que algunos de ellos pueden llegar hasta la capa subterránea del agua. Así, el hielo del fondo de estos barrancos es un material valioso para estudiar la composición interna de Europa. Otra característica peculiar de esta luna son los potentes geysers de vapor helado. Solo se abren cuando Europa se encuentra en su punto más alejado de Júpiter y la altura de los chorros alcanza hasta 200 kilómetros. Estos chorros gigantes están formados por vapor de agua que, por cierto, es inesperadamente limpio. Todavía no se sabe con certeza si los geysers tienen algo que ver con el océano del interior de Europa o si proceden de lagos gigantescos incrustados en la corteza helada del satélite. En la actualidad, la composición del océano subterráneo del satélite se estima mediante el análisis del hielo que cubre la parte interior de los mayores cráteres de Europa. Solo a través del impacto de un objeto realmente grande es posible romper la gruesa capa de hielo. Una vez rota la corteza helada, el agua del océano subterráneo en el lugar del impacto se congela y forma el fondo de un cráter. El análisis espectral de los cráteres revela compuestos de magnesio, azufre y hierro, así como peróxido de hidrógeno y ácidos fuertes. Esto demuestra que existe una gran diversidad de minerales en la hidrosfera oculta del satélite. La atmósfera de Europa contiene oxígeno que se forma como resultado de la interacción de la radiación ultravioleta con el agua helada de la superficie que se divide en oxígeno e hidrógeno. Sin embargo, la atmósfera del satélite está aproximadamente 1 trillón de veces más enrarecida que la de nuestra Tierra. Sin embargo, según algunas estimaciones, la concentración de oxígeno en el océano subterráneo de Europa debería ser suficiente para sustentar formas de vida aeróbica unicelular. Los volcanes submarinos deben ser sus fuentes de energía y alimento, ya que saturan el agua con azufre y óxido de hierro. Los organismos primitivos pueden adherirse a la parte inferior de la corteza de hielo o nadar libremente en el agua. Se llegó a suponer que en el océano de Europa podrán habitar organismos multicelulares primitivos. Sin embargo, esta hipótesis parece demasiado presuntuosa. De hecho, existe un gran número de especies en nuestra Tierra que serían capaces de sobrevivir en las condiciones estimadas del océano subterráneo de Europa. Entre ellos, no solo hay bacterias resistentes a entornos difíciles, sino también criaturas pluricelulares, por ejemplo, los tardígrados. Por consiguiente, no podemos descartar la posibilidad de que la vida primitiva se haya originado en las profundidades de este objeto celeste por sí misma. Desgraciadamente, a pesar del intenso interés que tenemos por Júpiter y sus satélites, hasta ahora solo se han investigado brevemente y solo con naves espaciales que pasan por allí de camino a otro lugar. Hasta ahora no se han intentado ningún aterrizaje en los satélites del gigantesco gaseoso.
Por el momento, el mayor planeta de nuestro sistema está siendo investigado por la sonda Juno y pronto, en este mes de julio de 2021, comenzará a estudiar las lunas galileanas. Los datos recogidos por Juno serán sin duda de gran importancia y ayudarán a llegar al fondo de los procesos que tienen lugar en el sistema de Júpiter. En cuanto a futuras misiones, ya en 2012, la Agencia Espacial Europea anunció el inicio de los trabajos del proyecto JUICE o Jupiter Icy Moon Explorer. El nombre de la misión puede traducirse como exploradora de las lunas heladas de Júpiter. Su objetivo será un estudio detallado del propio gigantesco gaseoso, así como de Ganímedes, Europa y Calisto. JUICE se lanzará el año que viene, pero no llegará a las proximidades de Júpiter hasta 2029. La misión se prolongará hasta 2033 y, si todo va según lo previsto, debería enriquecer enormemente nuestro conocimiento de Júpiter y sus satélites. Otro gran proyecto de investigación es el Europa Clipper dirigido por la NASA. Esta sonda no tripulada saldrá de la Tierra a más tardar en 2023 y llegará al sistema de Júpiter en 2032. Su objetivo es Europa y, en comparación con JUICE, el Clipper va a proporcionar información mucho más detallada sobre ese cuerpo celeste. Los primeros pasos hacia la justificación teórica de la existencia de planetas enteramente cubiertos por agua se dieron en la década de 1970. Fue entonces cuando se demostró que la desintegración radioactiva en las entrañas de los planetas y las fuerzas de las mareas podrían provocar el deshielo de agua y la formación de océanos gigantes. Es probable que se produzcan procesos similares en las lunas de Júpiter y Saturno, pero debido a su gran distancia del Sol, estos cuerpos celestes permanecen bloqueados por una gruesa corteza de hielo. Sin embargo, cuando se trata de un planeta océano, ya se suele hablar de un tipo de cuerpo cósmico ligeramente diferente. Esto implica que el océano del planeta no está oculto bajo una capa de hielo y que tiene más de 100 kilómetros de profundidad. El cálculo teórico de la formación y evolución de estos planetas fue realizado por astrofísicos franceses dirigidos por Christophe Sotin en 2004. Según esta teoría, si la masa del planeta en formación supera los 10 terrestres, comienza a atraer activamente hidrógeno y helio sobre la nube de polvo de gas circundante, convirtiéndose con el tiempo en un gigante gaseoso. Si la masa del cuerpo celeste es solo de 6 a 8 masas terrestres, el nuevo planeta estará compuesto de hielo y roca en proporciones aproximadamente iguales. A modo de comparación, la masa total de toda el agua de los océanos de la Tierra es solo el 0,025% de la masa total de nuestro planeta. Si un objeto espacial orbita lejos de su estrella madre, se convertirá en un gigante helado o en una supertierra fría. La desintegración radioactiva en el interior del núcleo podría derretir parte del hielo, dando lugar a la formación de un océano oculto, pero las capas exteriores del cuerpo celeste permanecerían congeladas. Sin embargo, si el planeta se encuentra en la zona habitable de su luminaria, sus capas exteriores se derretirían y cubrirían la superficie con un vasto océano. Los cálculos teóricos muestran que un planeta con una masa de 6 a 8 masas terrestres podría tener una capa de agua de más de 100 kilómetros. La presión de dicha columna de agua podría alcanzar las 20.000 atmósferas, dependiendo de la temperatura, las impurezas y otros parámetros. Esto es suficiente para producir formas especiales y exóticas de hielo que pueden permanecer sólidas incluso a altas temperaturas. Además, a diferencia del hielo al que estamos acostumbrados, estas modificaciones son más pesadas que el agua líquida. Por ejemplo, la densidad del hielo 7, muy probablemente en estas condiciones, es de aproximadamente 1.650 kilogramos sobre metro cúbico. Este hielo se deposita en el fondo del océano planetario formando una criosfera masiva que rodea el núcleo más pesado del planeta. La oportunidad de poner a prueba estos cálculos teóricos en la práctica llegó cuando se descubrió una estrella pequeña y tenue denominada Gliese 1214 a 42 años luz de la Tierra. Se descubrió que la enana roja tiene un diámetro 5 veces menor que el del Sol y solo un 15.7% de la masa solar. Sin embargo, Gliese 1214 es 300 veces menos brillante que nuestra estrella y su temperatura superficial es de solo 3000 Kelvin,
es decir, 2700 grados Celsius. Por sí sola, la estrella no tiene nada especial. Es una enana roja sin importancia, como los miles de millones de otras luminarias de nuestra galaxia. Sin embargo, en 2009 se descubrió un único planeta cercano a él denominado Gliese 1214b, también conocido como GJ 1214b. Aunque su diámetro es 2.5 veces mayor que el de la Tierra, este exoplaneta es solo 6.5 veces más pesado que la Tierra. Unos cálculos sencillos muestran que con esos parámetros la aceleración de la gravedad en la superficie del planeta es solo el 91% del índice terrestre. La densidad media de Gliese 1214b es de aproximadamente 1.870 kilogramos sobre metro cúbico. Este valor es demasiado bajo para que la masa principal del exoplaneta esté formada por metales y rocas como en la Tierra. Sin embargo, este valor de densidad media concuerda bien con la hipótesis de que el planeta tiene 3/4 partes de agua o hielo de agua y solo 1/4 parte de roca. Basándose en estas observaciones, se puede suponer que este cuerpo celeste es un planeta océano. El objeto está muy cerca de su estrella madre. La distancia media es de solo unos 2 millones de kilómetros o 0,014 UA. Esto es 75 veces más pequeña que la distancia entre la Tierra y el Sol. Al mismo tiempo, la excentricidad de la órbita es bastante elevada, igual a 0,27, algo más que la de Plutón. Esto significa que el Gliese 1214b está aproximadamente 2 veces más cerca de su estrella en el perihelio que en el afelio. Dicho esto, el planeta realiza una vuelta completa alrededor de su estrella madre en unas 36 horas. A pesar de que la enana roja Gliese 1214 es aproximadamente 300 veces menos brillante que el Sol, su increíble proximidad a la luminaria hace que el clima del planeta sea muy caliente. Suponiendo que la superficie de Gliese 1214b tiene un coeficiente de reflexión como el de Venus, la temperatura de la superficie del planeta debe ser de aproximadamente 393 Kelvin o 120 grados Celsius. Si por el contrario es más oscura, la temperatura puede alcanzar hasta 553 Kelvin o 280 grados Celsius. Debido al hecho de que la órbita de Gliese 1214b cruza el disco de la estrella, los científicos pueden realizar estudios espectroscópicos de su atmósfera, pero los resultados obtenidos hasta la fecha son contradictorios. Si este objeto espacial es realmente un planeta oceánico, su atmósfera debería estar formada principalmente por vapor de agua con mezcla de otros gases. Sin embargo, todavía no se ha encontrado ningún rastro de hidrógeno o helio en su espectro, ni de sustancias complejas como el agua, el dióxido de carbono o el amoníaco. Se cree que la capa exterior de la densa atmósfera enmascara su verdadera composición. La mayoría de las condiciones en la superficie de Gliese 1214b se asemejan más al interior de una caldera de vapor gigante, con una presión atmosférica en sus capas inferiores que debe ser de al menos 15 veces mayor que la de la Tierra. Debido al hecho de que el océano está en equilibrio termodinámico con la atmósfera, la frontera entre ambos es bastante difusa. Después de todo, la densidad del vapor de agua en la superficie del océano es aproximadamente igual a la densidad del agua hirviendo constantemente. Si uno comienza a sumergirse en las capas inferiores del océano, la presión aumentará continuamente hasta que a una profundidad de unos 100 kilómetros alcance valores tales que el agua ya no pueda permanecer líquida incluso a una temperatura tan alta. Alcanzaremos un fondo que consiste en hielo denso y pesado, cuyo espesor, según los cálculos, puede superar los 5.000 kilómetros. Por lo tanto, la mayor parte del agua en el planeta se concentra aquí. Debajo de la criosfera, lo más probable es que exista un núcleo de rocas y metales. Desafortunadamente, la aparición de vida en cualquier planeta oceánico es poco probable, aunque las temperaturas en la superficie sean más favorables. El hecho es que el océano en tales exoplanetas contiene muy pocos oligoelementos necesarios para los seres vivos. Incluso con los meteoritos que ocasionalmente bombardean la superficie de estos cuerpos celestes, la diversidad de compuestos químicos no es suficiente para formar vida.
Los primeros exoplanetas se descubrieron a finales de la década de 1980 y su número se ha multiplicado desde entonces. Hasta enero de 2021 ya se han descubierto más de 4.000 planetas pertenecientes a otros sistemas y además se han registrado varios miles de candidatos a este título. La mayoría de ellos obtendrán el estatus oficial tras la confirmación por parte de los observatorios terrestres. El número total de planetas en nuestra galaxia presumiblemente puede superar el billón. Entre el 5 y el 20% de ellos tienen un tamaño y una composición cercanos a la Tierra. No todos estos planetas se encuentran en la zona habitable y tampoco son aptos para la vida. Sin embargo, los científicos estiman que la Vía Láctea contiene al menos 300 millones de planetas potencialmente habitables. Las condiciones de los exoplanetas difieren mucho en cuanto a su entorno. Sus dimensiones pueden ser enormes, algunos incluso superan a Júpiter, pero también hay otros comparativamente más pequeños, cercanos a nuestra Tierra en tamaño. Algunos de estos cuerpos están calientes, consumidos por océanos de lava fundida, mientras que otros están encerrados en una cáscara de hielo permanente. Hay planetas formados enteramente por océanos, sin un ápice de tierra firme en ellos, mientras que en otros las lluvias de ácido sulfúrico o la nieve de diamantes son habituales. Se utilizan diferentes métodos para descubrir otros mundos. Normalmente, descubrir un exoplaneta mediante la observación directa con un telescopio suele ser casi imposible. Por eso, en el año 2009 se lanzó el Kepler, el primer telescopio espacial dedicado a encontrar planetas más allá de los límites de nuestro sistema solar. Las cámaras del telescopio tenían 42 sensores, con una resolución combinada total de 96 megapíxeles y con un campo de visión que cubrían aproximadamente el 25% del cielo estelar. Esto, combinado con el espejo de 1.5 metros del telescopio, permitió detectar objetos extraterrestres a una distancia de hasta 3.000 años luz de la Tierra. En 3 años y medio de trabajo activo, el Kepler ha descubierto más de 3.500 candidatos a exoplanetas, de los cuales más de 2.000 ya han sido confirmados por repetidas observaciones. Entre ellos, se descubrió el más pequeño de los exoplanetas conocidos actualmente. El diámetro del objeto Kepler 37b es solo el 35.7% de la Tierra. Además, con el telescopio se descubrieron varias estrellas y enanas marrones. El Kepler utilizó el método de tránsito para encontrar exoplanetas. Este método se basa en las observaciones de la luminosidad de una estrella. Si el supuesto planeta pasa entre la estrella madre y el observador, esto provoca que la luminosidad de la estrella disminuya. La magnitud de estas fluctuaciones depende directamente de la relación entre el tamaño de la estrella y el planeta, y la periodicidad proporciona información sobre el período orbital. El método del tránsito requiere una gran precisión en las mediciones, ya que los cambios en el espectro de las estrellas no superan el 2% y a menudo no superan las décimas o centésimas del 1%. Las fluctuaciones atmosféricas, el polvo y las precipitaciones también introducen demasiados errores en el funcionamiento de los telescopios terrestres. Precisamente por esto, se están utilizando telescopios acoplados en las estaciones espaciales automáticas para buscar objetos fuera del sistema solar. Por desgracia, en 2013, después de 3 años y medio de su lanzamiento, el telescopio espacial Kepler fue víctima de varios fallos graves y en 2018 el aparato finalmente dejó de realizar sus operaciones científicas. Kepler fue la primera nave espacial especializada en la búsqueda de exoplanetas. Sin embargo, la mayoría de los objetos que descubrió resultaron ser demasiado distantes y tenues para estudiarlos en detalle. Así que el siguiente complejo de investigación espacial tuvo parámetros ligeramente diferentes. Kepler está siendo sustituido por el telescopio TESS, lanzado por la NASA el 18 de abril de 2018. Su misión principal es buscar exoplanetas rocosos cerca de las estrellas más brillantes, a una distancia de 200 años luz del Sol. Este telescopio también utiliza el método del tránsito. Aquí un breve perfil de la sonda espacial. TESS está equipado con 4 refractores con un campo de visión de 24 por 24 grados y una apertura de 10 centímetros. La peculiar órbita
órbita de la sonda espacial le permite cubrir tanto la parte norte como la parte sur del cielo, lo que supone cubrir aproximadamente el 85% de todo el cielo. Las fotografías son tomadas por 4 cámaras y la resolución de cada cámara es de 16.8 megapíxeles. Uno de los descubrimientos más interesantes de TESS es el objeto TOI 700D. Este exoplaneta fue el primer objeto de su tipo, de tamaño cercano a la Tierra y situado dentro de la zona habitable de su estrella. Orbita alrededor de la enana roja TOI 700, a poco más de 100 años luz del Sol. Se trata de una estrella pequeña y bastante fría. Su temperatura es la mitad de la de nuestro Sol y su masa y radio son solo el 40% de los de nuestro Sol. Una de las peculiaridades de TOI 700 es su gran estabilidad. No se ha detectado ni un solo estallido en él desde que se observó. La estabilidad de la estrella es algo bueno, ya que las erupciones pueden desprender la atmósfera de los planetas y afectar potencialmente a la vida en su superficie. Existen al menos 3 planetas que orbitan alrededor de TOI 700. El más cercano, TOI 700b, tiene un tamaño comparable al de la Tierra. Su masa es aproximadamente 1.07 veces la de nuestro planeta, y su radio difiere de la Tierra en menos de 2 puntos porcentuales. Por desgracia, TOI 700b está demasiado cerca de su estrella anfitriona. Se encuentra a unos 0.06 unidades astronómicas y un año en el planeta dura solo 10 días. Además, lo más probable es que tenga un bloqueo de mareas, lo que significa que está girando frente a su estrella con un mismo lado. Esto hace que probablemente el planeta esté muy caliente. Se considera que el segundo planeta, TOI 700c, es de la clase de los mini-neptunianos. Su masa es de entre 5 y 13 masas de nuestro planeta y su radio es de 2 a 3 veces el de la Tierra. TOI 700c realiza una órbita completa alrededor de su estrella en 16 días y está más cerca del límite interior de la zona habitable. Probablemente hace demasiado calor para que surja y evolucione la vida allí. TOI 700d es el tercer planeta y por ahora es el más remoto detectado en este sistema. Su movimiento de traslación requiere de 37.4 días para una órbita completa, que, por cierto, se encuentra en el borde interior de la zona habitable. La masa de TOI 700d no se ha medido con precisión y puede ser de 1 a 3 veces la de la Tierra. Al mismo tiempo, el radio del planeta es solo un 20-30% mayor que el de la Tierra. Se cree que TOI 700d es un mundo rocoso, pero aún no se conoce su composición exacta. La cantidad de energía que recibe el planeta de su estrella es el 86% de la que recibimos nosotros del Sol. Asumiendo que la atmósfera de este planeta sea similar a la nuestra, los cálculos muestran una temperatura superficial estable en TOI 700d, la cual se estima en 268.8 Kelvin o menos 4.3 grados Celsius. Sin embargo, debido al efecto invernadero a otras características de la atmósfera que aún desconocemos, esta cifra puede cambiar sustancialmente en cualquier dirección. La excentricidad orbital de TOI 700d no se conoce con precisión, pero se supone que es bastante pequeña, del orden de 0.11. La órbita del planeta discurre por el borde interior de la zona habitable. La excentricidad del planeta, por pequeña que sea, puede resultar incidentalmente perceptible cuando el planeta se acerca demasiado a su estrella de vez en cuando, abandonando así la zona habitable. Aún así, con un año en el planeta que dura algo más de un mes terrestre, se espera que estos periodos desfavorables sean más bien cortos. Si existe vida en TOI 700d, sus representantes pueden esperar un momento incómodo en la anabiosis, adaptarse a ella o migrar a regiones más favorables. Aunque los datos adquiridos por el análisis espectral de TOI 700d no pueden ser suficientes para sacar conclusiones, existe la posibilidad de que exista agua líquida en la superficie del planeta. Además, el efecto invernadero contribuirá a que la temperatura de la superficie del planeta alcance valores favorables. Existe una alta probabilidad de que TOI 700d, al igual que otros planetas del sistema, esté en bloqueo de marea, por lo que está girado hacia la estrella por un lado,
Si es así, la temperatura del lado solar podría ser muy diferente de la del lado de la sonda. Una atmósfera densa podría suavizar el contraste, pero en este caso los vientos huracanados más fuertes son inevitables. Actualmente la misión principal de TESS ya se ha cumplido, pero todavía cuenta con recursos suficientes para seguir operando. El telescopio seguirá tomando fotografías del cielo, incluido el plano de la Vía Láctea, que es la dirección más difícil de observar. En el transcurso de la misión principal, TESS ha descubierto más de 2.100 candidatos a exoplanetas, de los cuales 66 ya han sido confirmados. Además, se han registrado 6 explosiones de supernovas, se han identificado 3 exocometas y se han obtenido un gran número de fotografías de pequeños cuerpos del sistema solar. Estos últimos no eran parte del objetivo de la misión principal, pero son, por supuesto, del interés científico. TOI 700D aún guarda sus secretos y espera a sus descubridores. Existen grandes esperanzas puestas en el nuevo telescopio orbital James Webb, que puede ayudar a explorar este mundo, así como muchos otros. Se espera que el nuevo telescopio no solo obtendrá imágenes de los exoplanetas más cercanos, sino que también detectará sus satélites y realizará un análisis espectral de sus superficies. La puesta en marcha del telescopio está prevista para el 31 de octubre de 2021 y, si todo va bien, los primeros datos se publicarán el año que viene. ¿Descubriremos algún día un mundo al que podamos llamar legítimamente Segunda Tierra? Y si lo descubrimos, ¿seremos capaces de alcanzarlo alguna vez? Las distancias cósmicas son enormes para los estándares humanos. ¿Es posible que estemos confinados para siempre en los límites de nuestro sistema y que solo podamos contemplar el vasto universo infinito? La enana amarilla llamada Sol, que nos da luz y calor cada segundo, está situada en el borde de la Vía Láctea y orbita el centro de la galaxia en lo que se conoce como círculo de corotación. Esto significa que la velocidad de nuestra luminaria está precisamente alineada con la rotación de los brazos espirales galácticos, que son zonas de formación estelar activa. Debido a esta notable sincronización, el sistema solar prácticamente nunca cruza estos brazos, evitando las destructivas explosiones de supernovas y la proximidad de estrellas calientes y activas. El diámetro de esta órbita galáctica también es importante. Si el Sol estuviera más cerca del centro de la Vía Láctea, la abundancia de elementos pesados haría que los planetas en formación fueran demasiado grandes y masivos. Además, la potente radiación ionizante del núcleo galáctico destruiría cualquier intento de la vida naciente de afianzarse en la superficie de los planetas o sus satélites. Sin embargo, a medida que uno se aleja del centro de la galaxia, la variedad de elementos químicos disminuye drásticamente. En este caso, nunca se habrían podido formar planetas rocosos de composición diversa como la Tierra. El Sol estaría rodeado, en el mejor de los casos, por gigantes gaseosos y gigantes helados. Dentro del sistema solar también es fácil ver una serie de coincidencias sorprendentes. Por ejemplo, la Tierra está situada a una distancia perfecta del Sol, girando en una órbita estable con poca excentricidad. La trayectoria de nuestro planeta está muy cerca de un círculo uniforme. Un cambio en su diámetro de tan solo 5% en cualquier dirección haría que nuestro planeta o quedara cubierto de glaciares o envuelto en una densa capa de vapor de agua. En cualquier caso, toda vida altamente evolucionada dejaría de existir. Además, el propio Sol tiene una serie de propiedades muy importantes. No es ni demasiado caliente ni demasiado frío y tiene una larga vida útil. Las estrellas calientes, a pesar de formar una amplia zona habitable a su alrededor, tienen una corta vida útil, así como una excesiva radiación ionizante. Las luminarias más frías, como las enanas rojas, tienen una zona habitable demasiado estrecha que suele estar muy cerca a ellas mismas, y los planetas de esta zona suelen estar en acoplamiento de marea con su estrella, lo que provoca un calentamiento desigual y grandes variaciones de temperatura. En estas consideraciones se puede objetar que no es la Tierra la que se ha adaptado perfectamente a la humanidad, sino que la vida se ha adaptado a las condiciones disponibles aquí. Es un argumento válido, pero si se profundiza un poco más en la estructura del universo, se descubren hechos que no se pueden explicar con esta afirmación. En primer lugar, hay que señalar que solo en el espacio tridimensional es posible la existencia de órbitas estables de los cuerpos celestes.
Además, con un número de dimensiones distinto de 3, las órbitas de los electrones en los átomos de la materia se vuelven inestables. En pocas palabras, o los electrones de los átomos caen inevitablemente sobre el núcleo o se dispersan en el espacio. Por tanto, la existencia de átomos en el espacio multidimensional es imposible. Un universo así solo estaría lleno de radiación y de partículas elementales individuales. La siguiente consideración es que toda la física moderna se basa en unas pocas magnitudes fundamentales. Esta lista suele incluir la velocidad de la luz, la constante gravitacional, la constante de Planck, la carga elemental y las masas del electrón y el protón. Todas estas magnitudes se han medido experimentalmente y por el momento se consideran independientes entre sí. Sin embargo, la ciencia moderna no explica por qué sus valores son tales. Se sabe que el neutrón libre es ligeramente más pesado que el sistema de protón y electrón. Si la desigualdad no se mantuviera, el hidrógeno no podría existir porque su átomo se transformaría inmediatamente en un neutrón tras su formación. Sin hidrógeno no habría estrellas en el universo y por tanto no habría elementos más complejos. Si los coeficientes de Coulomb y la interacción fuerte fueran ligeramente diferentes de los valores actuales, no sería posible una reacción termonuclear en las entrañas de las estrellas. Un aumento de la constante gravitatoria haría que las estrellas se encogieran demasiado. La consecuencia sería la aparición de muchas luminarias grandes y calientes con vidas cortas. Después de que se consuman, la mayor parte de la materia del universo quedaría enterrada en las entrañas de los agujeros negros y las estrellas de neutrones y nunca podrían formar planetas y satélites y otros objetos cósmicos. En cambio, si se reduce esta constante, la gravedad no lograría comprimir los cúmulos de gas interestelar con la suficiente fuerza como para que la reacción termonuclear sea autosuficiente. En ese caso, las estrellas simplemente no estallarían en llamas y el universo estaría lleno de enanas marrones gigantes. Un cambio en el coeficiente de interacción electromagnética en cualquier dirección conduce a la imposibilidad de las reacciones químicas y la formación de compuestos complejos. Por otra parte, si la interacción de Coulomb fuera más fuerte de lo que es ahora, no podría existir ningún elemento más pesado que el boro. Sus núcleos simplemente se desgarrarían por la repulsión electromagnética de los protones. La formación de elementos pesados en el universo solo es posible debido a una combinación de factores. Solo gracias a la existencia de un estado especial del carbono es posible la reacción de conversión de helio en carbono. Este fenómeno se denomina resonancia de carbono y desempeña un papel crucial en la formación de los elementos pesados y su distribución en el universo. Después de todo, es gracias a él que ocurren las explosiones de supernovas, como resultado de lo cual se desprenden las capas externas de las estrellas. Los átomos creados en las entrañas de las estrellas se disipan por el espacio formando planetas, satélites, asteroides y otros cuerpos celestes. El carbono, por su parte, es crucial para la aparición de la vida. Es el único capaz de producir cadenas largas y ramificadas y de proporcionar la base para una increíble diversidad de compuestos químicos. La vida, tal y como la conocemos, solo es posible sobre la base de compuestos orgánicos impensables sin el carbono. De este modo se puede comprobar que el propio universo, la vida en él y los observadores inteligentes de la humanidad existen únicamente gracias a una serie de coincidencias asombrosas y poco evidentes. Las teorías que podrían explicarlas tienden a estar fuera de la física y pertenecen más bien al ámbito filosófico del conocimiento. Uno de ellos es el principio antrópico. Aunque el término no apareció hasta 1973, las ideas que lo sustentan habían surgido mucho antes. Por ejemplo, en los trabajos del científico soviético Grigori Idlis de 1958 se pueden encontrar las siguientes palabras. No estamos observando una región deliberadamente arbitraria del universo, sino aquella cuya estructura especial la hizo adecuada para el surgimiento y desarrollo de la vida. Esta visión se denomina principio antrópico débil. Mucho más tarde se formuló el llamado principio antrópico fuerte, que afirma que el universo debe tener propiedades que permitan el desarrollo de la vida inteligente o, en otras palabras, que es necesario un observador para la existencia del universo. Esta última formulación se basa en el importante papel del observador de la física cuántica. Su presencia cambia radicalmente el comportamiento de las partículas y, por tanto, el observador es siempre parte integrante del experimento. También se puede encontrar la siguiente formulación. Las leyes de nuestro universo son así porque solo en tal universo pueden existir.
El principio antrópico implica la suposición de que es teóricamente posible que existan otros universos o regiones del universo con leyes físicas diferentes. Sin embargo, o bien la humanidad es incapaz de observarlos, o bien estos mundos hipotéticos no llegan a ser reales porque no hay ningún observador. Esta suposición puede desarrollarse en la teoría del multiverso o en la hipótesis de que las constantes físicas básicas pueden cambiar sus valores con el tiempo. Sin embargo, las observaciones de la parte accesible del universo muestran que las constantes fundamentales no cambian con el tiempo, y la noción de multiverso no puede describirse científicamente. En definitiva, el principio antrópico trasciende en gran medida la imagen científica del mundo y requiere un enfoque metafísico. Stanislaw Lem comentó lo siguiente: es un intento de explicar lo desconocido a través de lo desconocido. Además, el principio antrópico está en aparente contradicción con el principio de mediocridad, que afirma que la región disponible de la humanidad para observar el espacio exterior no es inusual y que hay muchos lugares así dentro del universo. Por ejemplo, la Vía Láctea no tiene características estructurales únicas y su posición en la estructura a gran escala del universo no es fundamentalmente diferente de la de miles de millones de otras galaxias. Además, la ley moderna acepta el principio de homogeneidad del espacio, según el cual las leyes de la naturaleza son las mismas en todos los puntos del universo. La validez de este postulado está confirmada por numerosas observaciones del mundo circundante. Desde la antigüedad, la humanidad se ha preguntado si estamos solos en el universo. ¿Es nuestro planeta de origen único o la Vía Láctea contiene otros mundos similares a la Tierra? ¿O tal vez solo vemos el borde mismo de la existencia y el universo esconde algo increíble más allá de nuestra comprensión? La ciencia aún no ofrece respuestas seguras a estas preguntas. Conseguirlas podría dar un vuelco a nuestra visión del mundo que nos rodea y llevar la cognición a un nuevo nivel. Mientras tanto, cada uno es libre de decidir por sí mismo. Por supuesto, en nuestro viaje solo hemos abarcado una pequeña parte de la compleja cuestión. ¿Qué es la vida y cuál es su lugar en el universo? Es un tema sobre el que se podría debatir infinitamente, porque aunque la humanidad ha acumulado una gran cantidad de información sobre el mundo que nos rodea, todavía existen muchos vacíos. Además, cada día nos aporta una nueva porción de conocimiento sobre el universo y nuestro lugar en él. ¿La aparición de la vida fue un proceso natural o nacimos por casualidad? ¿Está el cosmos lleno de vida o estamos solos en el universo? Solo tendríamos que obtener las respuestas a estas preguntas.